San Mateo capítulo 14. Y déjenme leer a partir del versículo 23. Dice así: despedida la multitud, Jesús subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se atemorizaron. Aquí está el miedo, ¿ve? Se llenaron de miedo, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. Y bajando Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 5 veces la palabra miedo. Miedo, 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 miedo. El primer sentimiento negativo que apareció en el corazón del ser humano cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, el primer sentimiento negativo que apareció en el corazón de ellos fue el miedo. Porque cuando Dios llegó en la tarde a visitarlos, ellos se escondieron. Y cuando Dios preguntó: ¿dónde estás? Adán dijo: tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, ellos no sabían lo que era tener miedo. No existía miedo. No había miedo. Y la vida sin miedo era una vida feliz, exuberante, llena de sentido, de significado. Ahora, ellos cayeron en el pecado, lo primero que entró en el corazón de ellos fue el miedo. Y ahí el diablo cruzó los brazos y dijo así: bueno, ya no necesito hacer nada más. Porque el miedo solito se va a encargar de destruirlos. El miedo los va a acabar. El miedo finalmente los va a matar. No necesito hacer nada más. Y en realidad el diablo ya no tiene nada más que hacer. Porque el miedo es la causa de todos nuestros problemas, querido. Tú no te das cuenta. Si tú no tienes empleo y no puedes encontrar el empleo, el problema no es que hay crisis. El problema es miedo en tu corazón. Si estás debiendo a todo el mundo y no sabes cómo pagar tus deudas, el problema no son las cuentas. El problema es el miedo de tu corazón. Si tu hogar se está haciendo pedazos, el problema no es tu esposa ni tu esposo, el problema es el miedo de tu corazón. Si no puedes dormir en la noche, el problema no es falta de píldora para dormir, el problema es el miedo de tu corazón. Si tienes problema con tu jefe o con tu empleado, el problema no es el carácter, es el miedo del corazón. El miedo es la raíz de todos los problemas del ser humano. Miedo. Si no hubiese miedo, no habría problemas. Me vas a decir: pero pastor, usted está exagerando. No, te voy a probar algunas cosas. Mira, hoy día hay en una universidad de Inglaterra, acaban de presentar unas experiencias y el resultado es el siguiente. ¿Por qué algunos hombres son tan mujeriegos que no pueden tener solo una esposa? Tienen una esposa linda, buena, tienen un hogar bonito, hijos lindos, pero están con una mujer, con otra mujer, con otra mujer, con otra mujer. Y esos que tienen muchas mujeres tienen fama de machones, ¿no es cierto? Macho, hombre, tiene 40 mujeres. Pero ¿saben lo que acaban de descubrir en la Universidad de Inglaterra? Que los
más adúlteros, los más mujeriegos, la raíz, el problema es el miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de no ser hombre. Y para probar que es hombre, tiene que estar con una, con otra, en una desesperación de probar, de afirmarse como hombre, porque no tiene seguridad de ser hombre. El miedo, mira. Y cuando tú ves a un mujeriego, oh, qué machón, miedo de no ser hombre, porque el que tiene confianza no tiene que estar probando nada a nadie, él es hombre y pronto. Pero el miedo está ahí y el miedo destruye la vida. El miedo es la raíz de todos los males, querido. Si tú estás endeudado en este momento, la raíz es el miedo. Pero pastor, miedo, ¿qué tiene que ver el miedo con mi deuda? ¿Qué tiene que ver el miedo con tu deuda? Ah, querido. ¿Por qué compras una ropa que no tienes dinero para comprar? Miedo. No, pastor, miedo, no. Es que no tengo ropa. No tengo ropa. Hay un problema interesante. El sábado cuando vas a venir a la iglesia, hables el armario. No tengo ropa. 20 vestidos ahí. No tengo ropa. ¿Y por qué no usas este? No, ya me han visto con ese. ¿Y cuál es el problema? Miedo. Miedo de que digan que no tienes ropa. En una cosa tan tonta está metido el miedo. Sales a cenar con los amigos. En la hora de pagar, tú sacas la tarjeta de crédito. Tú no tienes dinero, estás lleno de deuda y colocas. ¿Por qué? Miedo de que los otros digan que no tienes dinero. El miedo está metido en todo. ¿Por qué un hombre, ahí está la otra cosa, un hombre que pega a la mujer? Ojalá que no haya nadie aquí. Un hombre que pega a la mujer. Un hombre que pega a una mujer es incapaz de pegarle a un hombre. Tiene miedo. Y para esconder su miedo, pega a quien puede pegar, que es una mujer. Pero es incapaz de enfrentar a un hombre. Miedo. Y nuestro corazón, queridos, es un saco de miedo. Miedo de la noche, miedo de apagar la luz, miedo del cementerio, miedo del jueves 13 o viernes 13 o martes 13, no sé qué. Miedo. ¿Qué dirán? ¿Cómo será? Miedo del futuro, miedo del pasado. Miedo. Vas a buscar empleo. A la hora de dar la mano para la entrevista, tu mano mojada, sudando, das esa mano mojada, ya perdiste el empleo. ¿Quién te va a dar empleo así? Pero pastor, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? No, tú no tienes la culpa. ¿Y por qué suda tu mano? Miedo. El miedo está metido adentro. Un corazón con miedo, la mano no suda. Un miedo permanente, querido. Cuando el pecado entró al mundo, entró el miedo. Y el diablo dijo así, ya listo, pronto. Yo ya no necesito hacer nada. Solitos se van a matar. El miedo los acaba. El miedo. Tú sabes que la gente que tiene miedo de tener cáncer es la que tiene cáncer. Vive feliz, querido. Y si un día me muero, te mueres, pues ¿cuál es el problema? Pero ¿por qué tienes que preocuparte que te vas a morir si estás vivo? Pero el miedo te va quitando la vida. Hay gente que entra en un régimen alimenticio saludable y eso es correcto porque tienes que cuidar tu cuerpo. Pero hay gente que tiene tanto miedo de comer porque todo hace mal, la leche hace mal, el queso hace mal, el huevo hace mal, la lechuga hace mal, el tomate, todo hace mal, que se enferma. De tan preocupado en no enfermarse, se enferma. La raíz, el miedo.
Ahora, interesante, que cuando tú te encuentras con Jesús, o cuando Jesús te encuentra, ¿qué es lo primero que Jesús hace en tu vida? Romanos 5:1. Justificados pues para con Dios tenemos, ¿y qué es la paz? Lo contrario del miedo. O sea, cuando el hombre pecó, el diablo colocó en su corazón miedo. Cuando Jesús te encuentra, lo primero que Jesús hace es colocarte la paz. Saca el miedo, coloca la paz. La paz es confianza, es seguridad. Y esa lección la ilustró el Señor Jesucristo en este incidente del mar. Porque esa noche los discípulos tenían un tremendo problema. Se estaban ahogando. Había oscuridad, estaba cayendo la lluvia torrencial, los truenos, los relámpagos, los vientos eran contrarios y entonces las olas eran gigantescas y el agua entraba al barco y estaban con miedo de morir. Si esta noche nosotros apareciésemos en el mar de Galilea y le preguntásemos a los discípulos, ¿cuál es el problema que ustedes tienen? ¿Qué dirían ellos? El problema es la noche, la oscuridad, la lluvia, el viento. Pero ese no era el problema. Pero este incidente nos enseña una cosa, que nosotros los seres humanos no identificamos la raíz de nuestros problemas. Mi problema es mi esposa, mi problema es mi hijo, mi problema es mi padre, mi problema es mi jefe, mi problema es mi vecino, mi problema es la crisis, mi problema es el gobierno, mi problema es que no tengo documento, mi problema es esto, mi problema es que... Está probado que en 98% de los problemas, el problema no está fuera de ti. El problema está dentro de ti. Si tú le preguntases a los discípulos esta noche, ¿cuál es el problema? Ellos dirían, la noche, la oscuridad, el relámpago. Ahora dime, ¿había oscuridad? Sí. ¿Había lluvia? Sí. ¿Había trueno? Sí. ¿Había viento? Sí. ¿Habían olas gigantescas? Sí. Pero eso no era el problema. ¿Por qué no era el problema? El problema era el miedo. Por eso cuando Jesucristo apareció, mira cómo son las cosas. Ellos sabían que solo Jesús podía ayudarlos esa noche. La oscuridad, el trueno, la lluvia. ¡Ay, Jesús, ayúdanos, por favor, aparece! Jesús apareció. Y ellos, en lugar de alegrarse, ¿qué hicieron? Se desesperaron. Es un fantasma, es un fantasma. Porque el miedo te hace hacer tonterías. El miedo te embrutece. Cuando estás con pánico, con miedo, te embruteces y el miedo bruto se llama pánico. Yo estaba viniendo una vez de Madrid para Brasil, durmiendo en el avión tranquilo y de repente el avión cayó en un bache. A veces en el aire hay unos baches enormes, bolsones de vacío. Y el avión se vino abajo. Y yo pensé que iba a morir esa noche. El avión, y la barriga se te va hasta la cabeza. Ahora, ahí en la mitad del océano, a 11,000 metros de altura del mar, ¿sabe lo que la gente hacía? Todo el mundo queriendo ir a la puerta del avión. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer en la puerta? Se iba a arrojar al océano. Pero es que el miedo embrutece, y el miedo que te embrutece se llama pánico. Yo me acuerdo que cuando era un muchachito de 13 años en el Perú hubo un accidente. Había un partido de fútbol, murieron 20,000 personas aplastadas, porque el estadio estaba lleno con 50,000 personas. Porque hubo un problema ahí y quisieron salir y las puertas estaban cerradas. Los primeros que fueron se chocaron contra la puerta cerrada de fierro y la turba embrutecida, llena de pánico, el miedo bruto, lleno de pánico, atrás.
y lo comenzaron a aplastar, y la gente iba muriendo y muriendo, y la gente no paraba. Ahí entrevistaron a un jovencito de unos 15 años, lo entrevistaron, porque él salió vivo, ileso, no se hizo nada. Y le preguntaron, ¿y cómo te salvaste tú? Dice, yo me subí a la galería, y desde la galería yo los veía muriendo. Tranquilo. Pero el miedo bruto, que es el pánico, te deja loco, ¿no? Entonces, ahí viene la frase que dice, te ahogas en un vaso de agua fría. Oh, querido, hay que ahogarse en una laguna, en un lago profundo, en el mar, pero no te ahogues en un vaso de agua, porque ahí no. ¿Cómo te vas a ahogar en un vaso de agua? Solo una cucaracha, pero tú eres gente. Yo no digo que tu problema no sea problema. Yo no digo que el drama que estás viviendo no sea drama, es. Y querido, hay dramas. Ahora, una de las cosas tristes de la vida es que tú ves a tu hermano y el drama de él no es drama para ti, pero para él está muriendo. Entonces nunca te rías de la tragedia del otro. Una vez llegó una niña a mi oficina de 15 años, linda, desabrochando por la vida. Para la vida, todas las niñas a los 15, 16 años son una flor que está desabrochando, lindas. Dice, pastor, estoy con un problema, quiero matarme. La única salida para mi problema es la muerte, la única salida es la muerte. Pero soy tan cobarde que ni siquiera puedo matarme. Pero ¿por qué te vas a matar? 15 años. Tú tendrías que estar queriendo vivir. No, dice, pastor, es que usted no conoce mi drama. ¿Y cuál es tu drama? A ver, cuéntame. Tengo 15 años, soy hija única de mis padres, todos los sueños de mis padres están construidos encima de mí, y yo estoy embarazada y mis padres no saben. Y si yo les aviso, se mueren. Quiero morir, pastor, la única salida es la muerte. Le dije, hija, tú no eres la primera chica que se queda embarazada. La salida es avisarle a tus papás. No, pastor. Ese es el único camino. Dile a tus papás. No, pastor. Y voy a abrir paréntesis para decirte una cosa, querido. Cualquiera que sea tu problema, la única salida es la verdad. No hay otra salida. No hay otra salida. No mientas, la mentira te engaña, la mentira te hace pensar que el problema está resuelto por hoy. Mañana el problema está más grande. Ahora, yo no digo que enfrentar la verdad es fácil, ¿no? Y le dije a la chica, hijita, mira, yo no te estoy diciendo que cuando le dices a tu papá y a tu mamá, estoy embarazada, te van a abrazar, oh, felicitación. No, claro que no. Seguro que van a gritar, van a llorar, seguramente que te van a reprender, de repente hasta te van a jalar la oreja, yo no sé. Pero una cosa sé, ellos son los únicos que te pueden ayudar. Después de llorar, después de gritar, ellos te van a abrazar, te van a decir, hija, estamos aquí a tu lado. No, pastor, pero es que usted no entiende mi problema. Ya no me dijiste. No, pastor, no es solo eso. ¿Qué más? Es que yo estoy embarazada de un hombre casado. Pero hija, de todas maneras, cuéntales, no, pastor, no puedo contarle a mi papá. ¿Por qué no? Es que ese hombre casado es el mejor amigo de mi papá. Miren el drama, ¿no? Pero te digo una cosa, yo no sé cuál es el drama que estás viviendo ahora. Si el problema que te estás enfrentando es que tu hogar está destruido, o que tu hijo está en las drogas, o que estás con los días contados por causa del documento, o que tu licencia se está acabando y ya no podrás renovar porque no tienes documento, y estás desesperado, no sabes qué hacer. Una cosa sé, tu problema existe, pero el miedo te hace ver el problema más grande de lo que tu problema es. Yo no estoy queriendo quitar tamaño a tu problema, no estoy diciendo que
tu problema no es problema, es problema. Pero no es tan grande como tú estás pensando, porque en este momento tu corazón está lleno de miedo. Tu corazón está lleno de miedo. Y el miedo no te deja ver las cosas. Hasta para jugar fútbol, querido, el miedo es clave. Yo siempre pregunto a los brasileños, ¿por qué Brasil perdió para Holanda en la Copa del Mundo? Por causa del miedo. Miedo. Porque cuando tienes miedo no ves, está todo oscuro, corres para aquí, corres para allá, corres para allá. No ves salida. Es como si estuvieses en un cuarto oscuro con los ojos vendados. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Vas para allá, te chocas contra la pared, te caes. Te haces sangrar, te abres la herida. Y lo peor es que en esa corrida loca para aquí y para allá, vas pisando a la gente querida, que es la esposa, los hijos, los amigos, los padres. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Porque esa venda que está cerrando tus ojos es el miedo. ¿Y qué hace Jesús cuando llega a tu vida? Te saca la venda. Y tus ojos ven. Ten 3 enormes puertas. ¿Y qué hacía yo chocando contra la pared? Es que no veías. Hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de la religión. Porque piensa así, yo estoy desempleado. Voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo con empleo. Yo estoy endeudado con $10,000. Voy a la iglesia, el pastor ora, ya está, ya salgo con los $10,000. Estoy con cáncer, voy a la iglesia, el pastor ora, ya salgo sin cáncer. No, querido, Dios no trabaja de esa manera. Quiere decir, si quiere, Dios puede, porque Dios es Dios. Yo siempre le digo a la gente, no le quites a Dios el derecho de ser Dios. Dios es Dios. Si Dios quiere hacer salir el sol ahorita, puede. Dios es Dios. Si has entrado con cáncer y Dios quiere curarte, puede. Dios es Dios. Pero Dios no hace milagros todos los días con todas las personas a la hora que las personas quieren. Eso es lo que tenemos que entender. En los tiempos de Cristo, ¿cuántos muertos había? Muchos. ¿A cuántos resucitó? A 3. ¿Y por qué no los resucitó a los otros? En los tiempos de Cristo, ¿cuántos paralíticos había? Miles. ¿A cuántos hizo andar? A pocos. ¿Y a los otros por qué no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que Dios puede hacer milagros. Pero el milagro de Dios no depende de mí. No es porque yo oro que Dios va a hacer el milagro. Entonces viene la pregunta, pastor, entonces Dios es injusto, porque a unos les hace el milagro, a otros no les hace. No, querido, Dios resuelve el problema de todos, de unos pocos, milagrosamente, y de otros, ¿de qué manera? Curándolos del miedo. Porque cuando el hombre es curado del miedo, cuando la mujer es curado del miedo, ella o él es el mejor instrumento para resolver su propio problema. Y aquí está la historia, mira. Esa noche, cuando Jesús apareció en el mar, Él no acabó con la oscuridad, con la tempestad, con el trueno, con el relámpago, nada de eso. ¿Qué hizo Jesús? Les dijo, no tengan miedo. En otras palabras, metió la mano, agarró el miedo del corazón de los discípulos, lo sacó y lo expulsó y colocó la paz. Y ahora ese cobarde Pedro que un minuto antes estaba ahí, me voy a morir, me voy a ahogar, ya no tengo fuerza, ya estoy perdido, ya no tengo salida. Ese cobarde Pedro, ahora que el miedo salió, que entró la paz, ese cobarde Pedro se comenzó a levantar como un gigante y comenzó a andar en medio del agua. Las olas gigantescas a un lado, el viento, el trueno, el relámpago, ¿qué me interesa? La oscuridad, la lluvia, ¿qué me interesa? En medio del agua, curado. Querido, cuando Jesús te cure,
En medio de la crisis tú vas a encontrar el mejor empleo. Cuando Jesús te cure, aunque te parezca que no puedes pagar nunca tus deudas, lo vas a poder, porque Él te va a abrir los ojos para mirar la salida. Pero para eso necesitas de Jesús. Necesitas entregarle la vida, necesitas decirle: Señor, arranca el miedo de mi corazón. Y cuando Jesús arranca el miedo de tu corazón, oh querido. Aquí en Estados Unidos yo tengo una historia linda de una grande ejecutiva de las tiendas dealers que está en todos los Estados Unidos. Una muchacha que vino de México cruzando la frontera a pie, nadando el río, caminando por el desierto, graduada en administración de empresas allá en su país. Pero ustedes saben, tú puedes ser médico, ingeniero, arquitecto, abogado, lo que quieras en tu país. Aquí no eres nada, porque tu título no vale aquí. Entonces ella llegó aquí, universitaria, graduada, pero aquí su título no servía de nada. Sin documentos se vino. No hablaba inglés. Muy inteligente, inteligentísima. Escribía inglés perfecto, pero su problema era hablar, no hablaba bien. Porque nunca había estudiado. 10 años pasó en este país. Graduada universitaria en administración de empresas, limpiando casas, ganando $8 por hora. Yo no creo que eso es vida para el Hijo de Dios. No tengas vergüenza de hacer lo que haces. Pero te digo una cosa, lo que estás haciendo está bien para ti hasta hoy. Para mañana ya no está bien. Para el próximo año ya no está bien. Porque Dios tiene otro plan para ti. Dios no quiere que tú, como su hijo, el príncipe del reino, pases tu vida toda ganando $8 por hora. Eso no es plan para Dios, para el Hijo de Dios. Tú tienes que rebelarte contra eso. Tú tienes que tener una santa rebeldía. Tú tienes que arrodillarte y clamar a Dios y decirle: Señor, no acepto. No, yo te entregué mi vida no para vivir esta vida. Tienes que reclamar de Dios. 10 años esta muchacha así, hasta que me escuchó una noche predicar. Y dijo: Dios mío, entiendo esta noche, mi problema es el miedo. Y fue a su casa y le dijo: Señor, cúrame del miedo. Claro, tengo miedo porque no hablo inglés, tengo miedo porque no tengo documento, tengo miedo porque mi título no vale. No puede ser, yo no puedo vivir así. Libértame del miedo. Y Dios la libertó. Y el domingo compró el periódico y procuró empleo. Ahí en las tiendas dealers estaban buscando una persona formada en administración de empresas. Era ella. Pero el título de ella aquí no valía nada. Lógico que hablase inglés. Y lógico que tuviese documentos en orden. En otra oportunidad, cuando ella viese ese anuncio, ¿sabe lo que iba a decir? Con su corazón lleno de miedo: está viendo, mi vida es sufrir, yo no merezco nada, yo no soy digno de nada, ¿para qué habré nacido?
así que piensas muchas veces. Pero ahora, con su corazón curado del miedo, no, ya no pensó así. Dijo, Dios mío, en tu nombre me presento. Y se presentó. Aplicó. Más de 1000 personas. La primera fase del examen escrito. Y no era para colocar X, no. Era para desarrollar conceptos. La pregunta era, ¿cómo resolverías este problema? Y él redactaba ahí, yo resolvería este problema de esta manera, de esta manera, ¿Cómo harías? ¿Qué harías en esta situación? Y ella resolvía. Resultado número 1 en el examen escrito, lejos del segundo. La primera que fue llamada para la entrevista personal fue ella. Los que estaban examinando dijeron, mira el criterio de esta mujer, mira la manera como resolvería los problemas. No, esta es la que necesitamos. La llamaron, ahí llega ella. Cuando comienzan a hablar se dan cuenta que no habla inglés. El otro le dijo, ¿usted no habla inglés? En otra ocasión hubiera dicho, sí, yo no hablo, comenzaría a llorar. Ahora no, ahora levantó los ojos y dijo, pero voy a hablar. Los hombres la miraron, ¿qué? Voy a hablar. Sí, pero nosotros no necesitamos a alguien que va a hablar, necesitamos a alguien que hable. Puede retirarse. En otras ocasiones, ella se hubiera ido, está viendo, ¿dónde está Dios? Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. Ahora no, ahora estaba curada del miedo. Salió y dijo, Dios mío, si esta puerta se cerró, es porque tú tienes para mí otra puerta mejor. Y yo voy a seguir luchando. 2 meses después la llamaron de nuevo. Porque después de entrevistar a los otros, nadie tenía el criterio que esta mujer tenía. Entonces entre ellos pensaron, ¿qué nos cuesta pagarle 6 meses con un profesor particular de inglés? Con la inteligencia, mira, ella redacta bien inglés, escribe bien inglés, con la capacidad que esta mujer tiene, y ganamos una ejecutiva de primera línea. 2 meses pues la llamaron, le dijeron, mire, hemos decidido contratarla, usted entra hoy. Durante 6 meses, tu único trabajo va a ser estudiar inglés, la empresa te va a pagar. Entonces ahora pasa por el departamento de documentos ahí y entrega tus documentos. ¿Qué documentos? En otra ocasión se hubiera echado a llorar, o entonces hubiera dicho, voy a traer la próxima semana, y la otra semana voy a traer el próximo mes, y el otro mes, dentro de 2 meses. Porque así hacemos, pensamos que esa es la manera de resolver el problema. Ahora no, ahora su corazón estaba libre del miedo. Y dijo, mire, infelizmente no tengo documentos. ¿Qué? No tengo documentos. Pero ustedes son una grande empresa y ustedes pueden regularizar mis documentos. Mire el coraje, que ya no tenía miedo, que ya el que va con miedo a pedir empleo va así como sintiéndose indigno, mirando a la tierra. Si me dan un trabajo de $8 ya está bien, si es de 10, oh, la grande bendición. Pero cuando el miedo salió de tu corazón, no. Tú eres príncipe de Dios. Tú no puedes andar ahí pensando que el mundo te está haciendo un favor porque te deja vivir. No. Ella fue. No tengo documentos. Y le dijo, mira, yo soy cristiana. Y encontré en la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, para una tierra que yo te mostraré. Y por donde vayas, serás una bendición. Y yo te bendeciré. Y al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y yo vine a esta tierra extraña, lejos de mis padres. Y si ustedes me bendicen, mi Dios que está en los cielos los va a bendecir a ustedes. ¿Y qué piensan que hicieron ellos? La contrataron.
Y hoy día es una gran ejecutiva en la cadena de tiendas dealers. La chica sin documentos, la chica sin inglés, la chica sin título. Porque el problema no era inglés, no era título, no era documento, el problema era el miedo. Y cuando se entregó a Jesús, Jesús